Muy buenas a todos y a todas, bienvenido a este nuevo vídeo. En este caso pues traigo esta película de la Hammer Films que por sugerencia de un suscriptor también, de Gunan, cuando hice aquella reseña review sobre la espada invencible, pues el Capitán Cronos fue sugerida por amigo Gunan, que es suscriptor de mi canal. Y bueno, tomé nota. Y cuando ya vi la imagen digo, esto lo he visto yo antes, ¿no? Efectivamente lo había visto antes, pero la verdad es que revisionando, la verdad, después de tantos años, porque claro, recordaba, tenía un vago recuerdo realmente, tampoco le di mucha importancia, pero en esta ocasión he visto más cosas de las que esperaba. Realmente me ha gustado bastante más en este sentido y creo que es una de estas películas de la Hammer que yo a lo mejor no he tenido en cuenta eh, principalmente, pero que la verdad es que es muy reivindicable, totalmente. Sobre todo basado en el propio guión de Brian Clemens, que además lo dirige esta película, y que es más, digamos, es más redondo de lo que parece. Porque al principio, pues, bueno, te impresiona o, digamos, nos dejamos llevar por las típicas imágenes de la Hammer con ese colorido, bueno, las mujeres, los vampiros, todo este mundo no fantástico de terror y que, bueno, pues nos dejamos llevar por aquello, ¿no? Pero ya viendo el guión y leyendo un poco, digo, bueno, esto, la verdad es que está muy bien, ¿eh? La verdad es que hubo una manera de acercarse a esta historia muy buena. Y bueno, Brian Clemens, que como director eh, cumple bastante bien, en el sentido de que también la fotografía y los determinados planos están muy bien jugados a nivel de visualmente hablando, ¿no? Juega mucho con los objetos en primer plano, los espejos también juega mucho y la verdad es que hace de la película muy interesante y la verdad es que muy bien trabajada, ¿eh? Este director, sobre todo, su mayor trabajo ha sido como guionista, porque realmente la única película que ha dirigido ha sido esta, realmente acreditada, ¿no? Un largometraje por lo menos, ¿no? Y aparte que ha dirigido alguna otra cosa más, pero básicamente es su debut y su fin casi prácticamente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sin embargo, ha seguido su carrera a nivel de guión, a nivel de escritor de historias. Por ejemplo, eh, tenemos en series como Los Vengadores, tenemos en series como Remington Steele, también escribió un par de capítulos. Y, y bueno, y además tiene, bueno, una pequeña mancha también que eh, al, al, al descubrirlo, porque ya mirando un poco qué es lo que había hecho y ya descubro que precisamente había escrito la historia y luego co-guionizado con otros dos, bueno, con más gente, Los Inmortales 2 el desafío. Y me dije, madre mía, no puedo creer que haya escrito esta historia desmitificando el tema de los inmortales, que me sentó tan mal en su momento y que bueno, madre mía. Pero bueno, es de decir que en esta película se luce a nivel de historia y de guión y a nivel de dirección. No tengo ningún tipo de problema en decirlo porque aquí sí que es, a pesar de su única película, digamos, lo hace estupendamente bien. Ya digo que juega muy bien con el teatro de los espejos, tanto al inicio de la película, cuando las víctimas, la primera víctima sobre todo, ¿no? Vemos a través del espejo esta figura tenebrosa que ataca a determinadas mujeres y la visita a una casa determinada pues también juega también con los espejos y la verdad es que esa transición está muy bien, ¿no? En este sentido es muy bien jugado, la verdad. Que luego tenemos la pelea entre que hay, bueno, en un cementerio donde aparece como en primer plano la espada. Me parece muy curioso con me recordaba un poco por aquella primer plano, ¿no? Un poco de la espada en Los Inmortales y que justamente sea el que escribió la historia de Los Inmortales 2. Cosas de la vida.
Y realmente, bueno, tengo que, antes de todo esto, bueno, me he empezado a enrollar un poco con la dirección y la preproducción y un poco de qué va todo esto. Bueno, pues resulta que hay una serie de vistas mujeres que están muriendo por vejez, de repente, ¿no? Y porque están siendo atacadas por un ente determinado. No sabemos muy bien qué es, ni quién es, ni de qué forma, ¿no? Lo hace, ¿no? Sí vemos que tiene cierta habilidad como para atraer a las víctimas en un momento determinado para, bueno, pues morderlas, pero no de una manera tan vistosa como estamos acostumbrados, ¿no? Pues a los colmillos y demás, sino que a través de los labios, ¿no? A través de una especie de beso mortal, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y que como que sustrae la juventud de la muchacha para, digamos, entendemos que por algún motivo, ¿no? Y efectivamente ese motivo va a ser, pues bueno, la propia rejuvenación de ese ente, ¿no? De alguna manera. Y Marcus es el doctor del lugar, de Durwar, creo que se llama, si no me equivoco, el lugar en concreto, y no sabe muy bien qué hacer ni dónde tirar. Y en este caso llama a sus buenos amigos, al capitán Cronos y a su compañero Gross, ¿no? Para que le ayude en este misterio, ¿no? Donde se va a desentrañar, pues, eh, toda la trama. Y la verdad es que va a hilar muy bien la manera de trabajar la historia, que luego a continuación un poco más adelante comentaré. Y por lo demás esto sería un poco la premisa de esta película. Ya digo, esto a mí me ha gustado mucho, esta idea de presentación, tal como presenta tanto al ente como a los protagonistas, ¿no? Que es el Capitán Cronos y su eh, amigo que tiene ese jorobado y demás, pero que tiene una inteligencia y es que es el que le va a fabricar las herramientas para que el Capitán Cronos actúe contra el mal, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? En este caso vampiros. Pues en este caso es Capitán Cronos, cazador de vampiros. Pues bien, esto es una muy buena similitud a lo que luego aparecería, que creo que esto fue rodado, bueno, es una película del año 1972 que aparece en el copyright cuando aparece el título de la película al principio, si paráis, veis abajo los créditos, lo típico hecho la fecha en romanos y pone 1972, pero se estrenó en 1974, no se estrenó en 72. Pero bueno, este hecho de que se hubiera rodado de alguna manera, se tenía que haber rodado en preproducción, sobre todo por más allá, más o menos por el 71, 72, pues llama la atención, aunque luego vendría el personaje a donde voy, de Blade, ¿no? Y que si ya conocéis lo que es Blade, ¿no? De Wesley Snipes, la versión cinematográfica que se hizo, pues podéis hacer las comparaciones muy fácil, ¿no? Tenemos que al doctor, o mejor dicho, al profesor Gross, que es el jorobado que le fabrica las herramientas, sería Whistler, y el propio cazador del vampiro, evidentemente, sería Blade, ¿no? Que de hecho en su origen nos cuentan que fue mordido por un vampiro y sobrevivió. Con lo cual tenemos cierta similitud, ¿no? Y esta historia creada, creo, antes incluso que en los cómics, porque también es de los años 70, entonces no sé muy bien, esto ya más para respecto a los cómics, pues sabrán más detalladamente las fechas, pero me parece curioso que pudiera estar basado ese personaje Blade, no tal como lo conocemos en la película, porque yo de Blade he leído poco, pero que apareció en la tumba de Drácula. Apareció como en la tumba de Drácula por primera vez, en uno de los cómics de la tumba de Drácula. Y en este sentido me ha parecido muy curioso. Bueno, ¿qué tengo que decir un poco a nivel de guión? A nivel de guión me parece muy bien estructurada la historia, muy bien consistente. Porque no, de una manera sutil, sin dedicarle mucho tiempo a la construcción de la historia, el background está construido y nos lo presenta muy bien. Ya digo,
como es la Hammer es muy visualmente muy atractiva para los que nos gusta este tipo de cine o este tipo de producciones, pues claro, pues a lo mejor no tenemos tanto en cuenta. Pero el hecho de que nos cuente un poco el origen con una frase de que ha sido mordido y sobrevivió, que en el pueblo hay una cierta trama, cierta intriga entre el doctor y unos aristócratas que digamos que le tienen odio porque resulta que bueno que el digamos que el señor de ese lugar pues estuvo a cuidado de este doctor y murió por una plaga y demás, y la familia le culpan al doctor de que haya muerto, con lo cual esto hace que se proyecte pues odio hacia este doctor, ¿no? Y no se lleven bien precisamente, ¿no? Y esto va a contribuir luego a lo que va a desarrollarse en lo que es la trama de este misterio o estas entidades, ¿no? O esta entidad concretamente. Y está muy bien hecho. La verdad es que poquito a poco, con pocos detalles, te van dando las dosis, las píldoras necesarias para construirte el background de esta historia. Y luego tenemos la presentación del propio Capitán Cronos, lo cual lo hacen de una manera muy visual. Durante los créditos nos vamos a presentar a este personaje y que va a llegar a ese lugar y en su camino va a, digamos, a rescatar de un castigo público a una mujer, ¿no? Bueno, acusada pues, bueno, de bruja o lo queramos llamar, ¿no? Como hereje o algo por el estilo. Y esta presentación está muy bien llevada, ya a nivel visual, porque con la música, que también me ha gustado mucho la música, con el Capitán Cronos, tiene su leitmotiv, por decirlo de alguna manera, y que, bueno, y esta manera de presentarlo, con el carromato que lleva el profesor Gross, y él va a caballo con su gallardía y demás, con su porte, y que nos lo va a reflejar muy bien a lo largo de toda la proyección de la presentación, ¿no? A darle esa idea o esa idea más majestuosa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que Capitán Cronos no deja de ser un militar, ¿no? De la Guardia Imperial, ¿no? Eh, no dicen fechas concretas, no dicen una fecha concreta, pero más o menos podrías deducir un poco el siglo XIX, más o menos, por decirlo de alguna manera. Bueno, y entonces, pues bueno, pues ya digo, tenemos más o menos claro la cronología, ¿vale? Y a partir de aquí, pues el misterio va a ir aumentando porque las víctimas van a seguir sucediéndose, y digamos que el doctor, bueno, el profesor, mejor dicho, siempre digo doctor, no sé por qué, pues hace una especie de en la investigación, a través de la información que tienen, pues se encuentran donde vemos un caso de vampirismo diferente, con el cual no tienen los medios para poder solucionar el problema. Inicialmente no tienen las armas, digamos, por decirlo de alguna manera, para atajar el problema. ¿Qué ocurre? Pues que van a tener que investigar el tipo de hecho concreto, ¿no? Porque tenemos que esa manera de atraer a las víctimas a través de una especie de hipnosis, y que, bueno, esas víctimas se dejen morder, por decirlo de alguna manera, y que se le succiona toda esa juventud hacia el ente concretamente, ¿no? Y está muy bien llevado porque, bueno, ya le obliga un poco, pues, a reflexionar sobre el tema y luego a poner una serie de trampas para, bueno, que se le ocurre que, según dice la leyenda, que si entierras un sapo muerto y un vampiro pasa por encima, ese sapo, digamos, revive, ¿no? Resucita. Y a través de esa manera es como van a detectar de una manera, una especie de radar un poco extraño, porque van poniendo sapos muertos por toda la zona, y para saber más o menos por dónde puede andar este ente, ¿no? Lo cual está muy bien. De todo eso está muy bien llevado. Y luego tenemos entre medias como una especie de enfrentamiento, pelea en una posada del lugar, donde, con la excusa de que ofrecen, no sé, una guinea de oro o tal, por ayudar un poco al caso, pues aparecen por allí otros
tipos que van a querer también la recompensa, ¿no? Y tenemos pues, sobre todo uno de los principales o más temidos que llega a ese lugar, ¿no? Y que va a tener un enfrentamiento con el propio Capitán Cronos. Pues todo esto está muy bien metido para no solo centrarnos en la trama principal, sino meternos un poco de acción a la hora de rodar esto, ¿no? De contar un poco la historia. Y luego todo nos va a llevar a esa misteriosa casa del señor del lugar, ¿no? Que fallecido, lógicamente, porque está su tumba y demás en el cementerio, y van a llevar que el origen de este ente está allí. Con lo cual, pues evidentemente, pues le va a llevar pues a elaborar un plan de alguna manera. En esta investigación, el doctor Marcus pues, va a ir un poco para intentar hacer las paces también con la señora, de que no le echen la culpa de que haya muerto su marido en sus manos, ¿no? Que ha hecho todo lo que ha podido, ¿no? Pero tampoco le reciben con mucha, digamos, gratitud, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y esta señora, al enterarse de esto, pues sospechosamente tenemos que al regresar Marcus de la casa se encuentra pues este ente y que bueno, vemos que efectivamente ha pasado algo. No lo muestra gráficamente, sino a través de unos recursos sonoros y visuales de una tormenta, un primer plano del río, unos árboles. Es decir, tiene un recurso muy sencillo, muy simple, pero bastante eficaz entre la música, los sonidos y demás, de que ha sido infectado con el vampiro. Y cuando llega a casa, evidentemente está infectado y se da cuenta, ¿no? Le salen los colmillos del propio, de su dentadura, ¿no? Entonces, pues bueno, están obligados pues a matarle. Su propio amigo va a tener que sacrificarlo de alguna manera, ¿no? Y de alguna manera también va a servir como conejillo de indias para saber cómo matar a este tipo de vampiros, ¿no? Que están surgiendo, ¿no? O este tipo de especie de vampiro, mejor dicho, ¿no? No es que haya vampiros por todos sitios ni nada por el estilo. Y entonces pues prueban con la madera, no funciona y tal. Pero en ese intento de intentar matarlo de alguna manera, pues lo que le mata al vampiro es que se clava una cruz de hierro y eso es lo que le fulmina. Y a través de eso ya descubren cómo lo que tienen que hacer para poder matar a este tipo de especie. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacen? Pues van al cementerio, cogen una cruz gigante que está, bueno, que hay una cruz gigante de hierro o de metal, y a través de ese metal van a forjar una espada, y esa espada va a ser la que va a servir de arma al Capitán Cronos para enfrentarse a este ente, ¿no? Y que casualmente nos dicen que el señor de ese sitio, de ese lugar, de Durwar, pues fue el mejor espadachín de su época, ¿no? Casualmente, para que luego, evidentemente, como nos lleva el misterio a esa casa, pues va a estar ahí el intríngulis, ¿no? Y donde, bueno, vamos a encontrar por ciertos giros de alguna manera y nos va a dar información de cómo funciona esta especie, cómo funciona esa especie de hipnosis. Y a partir de aquí vamos a descubrir que va a llevar a un enfrentamiento final con que descubren que la madame está de este lugar, pues ha resucitado a su marido a través de estas oscuras artes de la brujería y nigromancia, ¿no? A través de estas artes oscuras, pues lo resucita. Pero al mismo tiempo, pues tiene esta peculiaridad de hipnotizar a los demás, ¿no? Pero hay como una escala, ¿no? La persona que hipnotiza a determinadas personas, si muere la persona que ha hipnotizado, las otras pierden el efecto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, que hay como una escala de control, ¿no? Sobre esta especie de magia oscura, ¿no? Como todo esto, ya digo, está sosteniendo y nos da información de una historia, va construyendo una historia que cuando tenemos ya la visión global nos decimos, bueno, pues esto está bastante bien hecho, en el sentido de que nos da una buena historia con un background, con un cierto sentido,
pone unas reglas y las cumple, ¿no? Y, bueno, y a partir de ahí nos da una buena historia bien asentada, ¿no? Con lo cual, todo esto a mí me hace ver que la película, la verdad, que está muy bien. Aparte de los pequeños, digo, recursos que hemos mencionado antes sobre a nivel visual, pues está muy bien llevada a nivel de historia porque hay un... el- como decía, pues detrás hay algo que no es una simple historia de cazador de vampiros y ya está. Esta historia estaba pensada para hacer más de una historia, fuera un primer capítulo de una serie, digamos, de película, pero eh, financieramente, pues bueno, cayó, no fue un éxito, fue un batacazo y la Hammer tampoco estaba como para muchos trotes y la cosa pues se terminó. Y aquí se terminó la historia, ¿no? Pero también decir que a pesar de todo eso, que no se hicieron más películas, pues sí que eh, se continuó a través de cómic. Un cómic de 3 números que luego pondré en pantalla, incluidos en House of Hammer. Hay incluido pues 3 números sobre la continuación o las aventuras de que no he leído realmente, solo he visto detalles, imágenes y las imágenes que voy a poner. No he tenido la ocasión de poder leer completamente esta historia, ¿no? Y Titan, que es creo que es la misma prácticamente de que está ahora haciendo lo de Conan, pues también editó Capitán Cronos, Cazador de Vampiros, también una serie de números que tampoco he podido ni localizar, ni poder leer, ni nada, salvo las portadas y lo que voy a mostrar aquí, ¿no? La verdad me parece muy interesante, ¿no? Y me gustaría leer aquello, pero no tengo el acceso. Pero bueno, a partir de aquí tenemos que... bueno, esta continuidad se acaba. Y luego a nivel de producción, pues tenemos varias curiosidades, como he podido contemplar. Tenemos a Caroline Monroe, que la tenemos aquí, que he puesto aquí en la miniatura esta lateral, que hace de Carla, ya digo, la que salvan, ¿no?, de este castigo público por hereje o por lo que sea, y que va a acompañar la aventura y va a ser el interés amoroso de Capitán Cronos, ¿no? Y donde, bueno, a ella pues le exigían constantemente que hubiera un desnudo en sus películas, ¿no? Para la Hammer esta fue la segunda y última con su contrato, y que, bueno, pues no le insistían y tal, y bueno, al final llegaron a un acuerdo, según lo cuenta ella misma, en la que, bueno, se puso una braga, digamos, color carne, como un bikini, pero sin la parte de arriba, y como tenía el pelo largo en ese momento, le tapaba un poco pues la parte del pecho, y más o menos llegaron a un acuerdo pues para que, bueno, hubiera un desnudo, digamos, en la película, no muy evidente, muy sutil, pero bueno, esto era lo que contaba ella misma, ¿no?, al respecto de esto, ¿no? Y luego pues tenemos que el actor que interpreta al Capitán Cronos, pues tenía un acento muy marcado alemán y que, bueno, pues no se entendía muy bien. Con lo cual tuvieron que llamar, pues, espera que tengo aquí el nombre, a la voz que contrataron fue la de Julian Holloway, ¿vale? Que es la que graba, pues, sus diálogos, ¿no? Que Julian Holloway, pues bueno, pues ha tenido también su recorrido también a nivel sobre todo de voz, ha prestado muchas veces doblaje de voz y demás. Luego el director también tenía el empeño de también contar con otro actor que se llamaba Simon Oates, que pondré también foto. Pues bueno, pues ese actor es el que quería el director realmente, pero bueno, al final fue el Horst Jansson el que interpretó pues al personaje de Capitán Cronos. Bueno, esto sería un poco las curiosidades un poco más destacables, ¿no?, al respecto, ¿no? Tampoco es que haya muchas, pero bueno, para tener un contexto de esta película. Ya digo, es una pena que no hubiera una continuación a nivel de cinematográfico porque la primera pieza, la verdad es que está muy bien hecha, a pesar de, ya digo, puede parecer visualmente cutre, porque, a ver, este tipo de producciones son los que tienen, ¿no? Usan los recursos que tienen, el tipo de sangre es muy característico, la colorimetría, a ver, te tiene que gustar un poco
todo este mundillo Hammer también un poco, ¿no? Pero a poco que lo aprecie, yo creo que una de las maneras bastante interesantes de introducirse en este tipo de producciones, esta no está mal, ¿eh? No está nada mal. Bueno, Drácula es, digamos, la más grande para mí, lógicamente, pero bueno, dentro de las producciones que hay, aparte del Drácula ya original, pues esta de Christopher Lee me refiero, pues esta de la Hammer, pues la verdad es que está muy bien, muy a reivindicar, y la verdad es que ha salido también una edición especial, coleccionista, que la verdad es que bueno, se ha volado prácticamente, se ha agotado bastante rápido. Quedarán algunas unidades seguramente, pero bueno, con sus postales, póster, despliegue de como un digipack, en fin, tiene todo. No sé que llega hasta cuántos discos tenía, 3 4 discos, ya no me acuerdo, pero bueno, pondré en pantalla un poco la imagen también de esta edición coleccionista. Y la verdad es que me ha gustado mucho la propuesta de nuestro amigo Suscriptor Guna, que me ha hecho redescubrir un poco más, mucho mejor esta película, y ahora mismo la aprecio mucho más de lo que la apreciaba. Yo sé que a todos los que están muy metidos en este tipo de género, de fantástico, terror y demás, esto lo conocen de sobra, pero yo tampoco, como no es mi género favorito tampoco, en este sentido no controlo tanto, ¿no? Y bueno, pues a mí me da resultado satisfactorio, ya digo, redescubrir todo esto y pensar un poco más allá en la película, más allá de lo que visualmente nos muestra, ¿no? La verdad es que está muy bien. Y en cuanto a la música, digo, me ha gustado mucho la partitura. La verdad es que está muy bien, acompaña muy bien. Es decir, no tenemos ese, como pasó un poco en la Espada Invencible, que era una música mucho más moderna de lo que representa un poco la fantasía en ese momento, un poco rollo Lady Halcón, pero en esta película sí que está muy bien. La verdad es que la partitura fenomenal para representar a este Capitán Crosson, ¿no? Con este mundo vampírico y cazador de vampiros, que también podemos añadir a la lista, por ejemplo, de personajes de este tipo, que puede ser, salvando la distancia cada uno de ellos, como Solomon Kane, por ejemplo, ¿no? En su aspecto de Robert Howard, etcétera, ¿no? O sea que con este tipo de personaje interesante, que se le podía sacar bastante provecho, y no solo, por ejemplo, como hicieron con Van Helsing, con Hugh Jackman, por ejemplo, que por lo menos a mí me gusta mucho esa película, y que esta podía haber sido una versión, podían haber hecho una versión moderna y que podía resultar interesante, porque además no se limita a un tipo de vampirismo, sino que van a tener que investigar según determinados casos, esa que da una cierta variedad, con lo cual esto me parece bastante novedoso, en no centrarse en un solo tipo de vampirismo, sino que aquí porque solo nos han hecho una película, pues evidentemente no tenemos más casos, ¿no? Pero podrían ser casos diferentes, de manera de atajar a esos vampiros diferentes, ¿no? Lo cual eso me parece muy original en este sentido, ¿no? Lo cual, ya digo, sería una buena opción, ¿no? Dentro de este género, pues hacer algo más moderno, interesante al respecto. No sé si sería un público más nicho y necesitarían abarcar muchos costes, evidentemente, hacer historias más sencillas, pero ya digo, con poco, esto luce muy bien en el sentido de que se nota una historia consistente dentro de lo que visualmente podemos estar más o menos acostumbrados, digamos, que nos llame la atención, ¿no? Así que nada, pues muchas gracias, Gunan, por esta sugerencia, y ya nos vemos para la próxima. Chao, chao.